Capítulo 4. Posición o el lugar de una persona en la estimación de los demás. Sección 1. Reputación. Por una peculiar debilidad de la naturaleza humana, las personas suelen pensar demasiado en la opinión que los demás se forman de ellas. Aunque la más leve reflexión mostrara que esta opinión, cualquiera que sea, no es en sí misma esencial para la felicidad. Por lo tanto, es difícil comprender por qué todo el mundo se siente tan complacido cuando ve que los demás tienen una buena opinión de él o dicen algo halagador para su vanidad. Si acaricias a un gato, ronroneará. Y como es inevitable, si elogias a alguien, una dulce expresión de deleite aparecerá en su rostro, y aunque el elogio sea una mentira palpable, será bienvenido si se trata de un asunto del que se enorgullece. Si otros le demuestran signos de aprobación, una persona puede consolarse a sí misma por la desgracia o por la miseria que obtiene de las dos fuentes de felicidad humana ya discutidas. Y a la inversa, es sorprendente cómo infaliblemente se sentirá molesta y en algunos casos profundamente doliente por cualquier agravio hecho a su ambición, cualquiera que sea la naturaleza, el grado o las circunstancias, o por cualquier desdén o desconsideración. Si el sentimiento del honor descansa sobre esta peculiaridad de la naturaleza humana, puede tener un efecto muy saludable sobre el bienestar de mucha gente, como sustituto de la moralidad, pero sobre su felicidad, más especialmente sobre esa paz mental e independencia que son tan esenciales para la felicidad, su efecto será perturbador y perjudicial más que saludable. Por lo tanto, es aconsejable desde nuestro punto de vista poner límites a esta debilidad y considerar debidamente y estimar correctamente el valor relativo de las ventajas, y así templar, en la medida de lo posible, esta gran susceptibilidad a la opinión de otras personas, tanto si la opinión es halagadora para nuestra vanidad como si nos causa dolor, porque en cualquier caso es el mismo sentimiento el que es tocado. De lo contrario, permanecemos esclavos de lo que los demás se complacen en pensar y que poco se necesita para desconcertar o calmar la mente ávida de elogios. Tan trivial, tan pequeño, el espíritu de los codiciosos de alabanza socava y repara. Por lo tanto, contribuirá mucho a nuestra felicidad que comparemos debidamente el valor de lo que una persona es en sí misma y para sí misma con lo que es a los ojos de los demás. Bajo el primero se engloba todo lo que llena el colapso de nuestra existencia y la convierte en lo que es, en resumen, todas las ventajas ya consideradas y resumidas bajo los epígrafes de personalidad y propiedad, y la esfera en la que todo esto tiene lugar es la propia conciencia. Por otra parte, la esfera de lo que somos para otras personas es su conciencia, no la nuestra. Es el tipo de figura que hacemos a sus ojos junto con los pensamientos que esto suscita. Pero esto es algo que no tiene existencia directa e inmediata para nosotros, sino que solo puede afectarnos mediante e indirectamente, es decir, en la medida en que el comportamiento de otras personas hacia nosotros esté dirigido por ello. E incluso entonces debería afectarnos solo en la medida en que puede movernos a modificar lo que somos en y para nosotros mismos. Aparte de esto, lo que ocurre en la conciencia de otras personas es como tal una cuestión de indiferencia para nosotros, y con el tiempo nos volvemos realmente indiferentes a ello, cuando llegamos a ver cuán superficiales e inútiles son los pensamientos de la mayoría de la gente, cuán estrechas sus ideas, cuán mezquinos sus sentimientos, cuán perversas sus opiniones y cuánto de error hay en la mayoría de ellas. Cuando aprendemos por experiencia con qué depreciación hablará alguien de su prójimo, cuando no está obligado a temerle o piensa que lo que dice no llegará a sus oídos.
Y si alguna vez hemos tenido la oportunidad de ver cómo el más grande de los hombres no recibe más que desprecios de media docena de imbéciles, comprenderemos que dar gran valor a lo que dicen los demás es rendirle demasiado honor. En todo caso, se encuentra en un muy mal camino la persona que no haya una fuente de felicidad en las dos primeras clases de bendiciones ya tratadas, sino que tiene que buscarla en la tercera, es decir, no en la que ella es en sí misma, sino en lo que es en la opinión de los demás. Porque después de todo, la base de nuestra naturaleza y por lo tanto de nuestra felicidad es nuestro físico. Y el factor más esencial de la felicidad es la salud y después de la salud, la capacidad de mantenernos independientes y libres de cuidados. No puede haber competencia ni compensación entre estos factores esenciales. Por un lado, y el honor, el esplendor, el rango y la reputación. Por otro, por mucho valor que le demos a estos últimos. Nadie dudaría en sacrificar lo segundo por lo primero si fuera necesario. Deberíamos añadir mucho a nuestra felicidad, reconociendo a tiempo la simple verdad de que la existencia principal y real de cada individuo está en su propia piel y no en las opiniones de los demás, y en consecuencia que las condiciones reales de nuestra vida personal, salud, temperamento, capacidad, ingresos, pareja, hijos, amigos, hogar, son 100 veces más importantes para nuestra felicidad que lo que los demás se complacen en pensar de nosotros. De lo contrario, seremos miserables. Y si la gente insiste en que el honor es más valioso que la vida misma, lo que realmente quieren decir es que la existencia y el bienestar son nada en comparación con las opiniones de los demás. Por supuesto, esto puede ser solo una forma exagerada de afirmar la prosaica verdad de que la reputación, es decir, la opinión que los demás tienen de nosotros, es indispensable si queremos progresar en el mundo, pero volveré sobre ello más adelante. Cuando vemos que casi todo a lo que las personas dedican su vida, sin escatimar esfuerzos y corriendo 1000 peligros, no tiene al fin y al cabo otro objeto que elevarse en la estimación de los demás, cuando vemos que no solo los cargos, los títulos, las condecoraciones, sino también la riqueza e incluso el saber y el arte, se persiguen solo para obtener como fin último de todo esfuerzo un mayor respeto de los semejantes, ¿no es esto una prueba lamentable de hasta dónde puede llegar la locura humana? Dar demasiado valor a la opinión ajena es un error común en todas partes. Un error puede ser arraigado en la propia naturaleza humana o el resultado de la civilización y los arreglos sociales en general, pero cualquiera que sea su fuente ejerce una influencia muy inmoderada en todo lo que hacemos y es muy perjudicial para nuestra felicidad. Podemos rastrearlo desde una consideración tímida y servil por lo que dirán los demás, hasta el sentimiento que hizo que Virginio hundiera la daga en el corazón de su hija, o que induce a muchas personas a sacrificar la tranquilidad, la riqueza, la salud e incluso la vida misma por la gloria póstuma. Indudablemente, este sentimiento es un instrumento muy conveniente en manos de aquellos que tienen el control o la dirección de sus semejantes, y en consecuencia encontramos que en todo esquema para educar a la humanidad en el camino que debe seguir, el mantenimiento y fortalecimiento del sentimiento del honor ocupa un lugar importante. Pero es un asunto muy diferente en su efecto sobre la felicidad humana, de la cual es nuestro objetivo tratar aquí, y deberíamos más bien tener cuidado de disuadir a la gente de dar demasiada importancia a lo que otros piensan de ellos. La experiencia cotidiana nos muestra, sin embargo, que este es precisamente el error que la gente persiste en cometer. La mayoría de las personas dan el máximo valor precisamente a lo que piensan los demás
y se preocupan más por ello que por lo que ocurre en su propia conciencia, que es lo que tienen más inmediata y directamente presente. Invierten el orden natural, considerando las opiniones de los demás como existencia real y su propia conciencia como algo sombrío, convirtiendo lo derivado y secundario en principal y considerando la imagen que presentan al mundo de más importancia que su propio yo. Al tratar así de obtener un resultado directo e inmediato de lo que en realidad no tiene existencia directa o inmediata, caen en el tipo de locura que se llama vanidad, el término apropiado para lo que no tiene valor sólido o intrínseco. Como un avaro, tales personas olvidan el fin en su afán por obtener los medios. La verdad es que el valor que le damos a la opinión de los demás y nuestro constante esfuerzo por conseguirla son desproporcionados en relación con cualquier resultado que razonablemente podamos esperar. De modo que esta atención a la actitud de los demás puede considerarse como una especie de manía universal que todos heredamos. En todo lo que hacemos, casi lo primero que pensamos es qué dirá la gente, y casi la mitad de los problemas y molestias de la vida pueden atribuirse a nuestra ansiedad con relación a esto. Es la ansiedad que está en el fondo de todo ese sentimiento de amor propio tantas veces herido, que tan a menudo se mortifica porque es morbosamente sensible. Es la preocupación por la opinión ajena lo que subyace a toda nuestra vanidad y pretensión, sí, y también a toda nuestra ostentación y jactancia. Sin ella no existiría ni la 10ª parte del lujo que existe. El orgullo en todas sus formas, por variados que sean su tipo o su ámbito, no son en el fondo más que esto: la ansiedad por lo que dirán los demás y qué sacrificios cuesta. Se puede ver incluso en los niños y aunque existe en todas las edades de la vida, es más fuerte en la vejez, porque cuando la capacidad para el placer sensual falla, la vanidad y el orgullo solo tienen la avaricia para compartir su dominio. Los franceses, tal vez, ofrecen el mejor ejemplo de ese sentimiento, y entre ellos es una epidemia regular, apareciendo a veces en la ambición más absurda o en un tipo ridículo de vanidad nacional y la jactancia más desvergonzada. Sin embargo, frustran sus propios logros, pues los demás se burlan de ellos y los llaman la grande nación. Para ilustrar especialmente este perverso y exuberante respeto por la opinión ajena, permítaseme tomar un pasaje del Times del 31 de marzo de 1846 que se da cuenta detallada de la ejecución de un tal Thomas Weeks, un aprendiz que por motivos de venganza había asesinado a su maestro. Aquí tenemos circunstancias muy inusuales y un personaje extraordinario, aunque muy adecuado para nuestro propósito, y estos se combinan para dar una imagen sorprendente de esta locura, que es tan profundamente arraigada en la naturaleza humana y nos permiten formarnos una noción exacta de hasta dónde puede llegar. Dice el informe: en la mañana de la ejecución, el venerable capellán de la prisión acudió temprano junto a él, pero Weeks, más allá de un comportamiento tranquilo, no mostró ningún interés en sus exhortaciones. Más bien parecía sentirse ansioso solo por conducirse con gran valentía ante los espectadores de su ignominioso final. Eso lo logró. En la procesión, Weeks se colocó en su lugar con presteza y al entrar en el patio de la capilla dijo en voz alta: «Adelante, como ha dicho el doctor Dodd, pronto conoceré el gran secreto». Aunque tenía las manos atadas, subió las escaleras del patíbulo sin la menor ayuda. Cuando llegó al centro, hizo a los espectadores reverencias a derecha e izquierda, que fueron respondidas con la atronada aclamación de la multitud reunida. Este es un ejemplo admirable de la forma en que un hombre,
con la muerte en la forma más espantosa ante sus propios ojos y la eternidad más allá de ella, no se preocupará de nada más que de la impresión que causa en una multitud de espectadores y la opinión que deja en sus cabezas. Lo mismo ocurrió en el caso de Lecomte, que fue ejecutado en Frankfurt, también en 1846, por un atentado contra el rey. En el juicio le molestó mucho que no se le permitiera presentarse con un atuendo decente ante la Cámara Alta, y el día de la ejecución le apenó especialmente que no se le permitiera afeitarse. No solo en los últimos tiempos se ha conocido este tipo de cosas. Cuenta Mateo Alemán en la introducción a su célebre novela Guzmán de Alfarache, que muchos criminales encaprichados, en vez de dedicar sus últimas horas al bienestar de sus almas, como debieran haber hecho, descuidan este deber con el propósito de preparar y cometer de memoria un discurso que han de pronunciar desde el cadalso. Tomo estos casos extremos como la mejor ilustración de lo que quiero decir, porque nos dan un reflejo magnificado de nuestra propia naturaleza. Las ansiedades de todos nosotros, nuestras preocupaciones, aflicciones, disgustos, problemas, miedos y fatigas se deben tal vez, en la gran mayoría de los casos, al qué dirán los demás. Y somos tan tontos en ese sentido como esos miserables criminales. La envidia y el odio derivan en gran parte de su origen similar. Está claro que a la felicidad, que consiste en su mayor parte en la paz de la mente y la satisfacción, no le servirá nada tanto como reducir este impulso de la naturaleza humana dentro de los límites razonables, lo que tal vez le convertiría en una 50ª parte de lo que es ahora. Al hacerlo, nos libraríamos de una espina que siempre nos causa dolor, pero es una tarea muy difícil, porque el impulso en cuestión es una perversidad natural e innata de la naturaleza humana. El ansia de gloria es lo último que abandona también a los sabios, dice Tácito. La única manera de poner fin a esta locura universal es ver claramente que es una locura, y esto puede hacerse reconociendo el hecho de que la mayoría de las opiniones en la cabeza de las personas tienden a ser falsas, perversas, erróneas y absurdas, y por lo tanto en sí mismas indignas de atención. Además, que las opiniones de los demás pueden tener muy poca influencia real y positiva sobre nosotros en la mayoría de las circunstancias y asuntos de la vida. Además, esta opinión es generalmente de un carácter tan desfavorable que preocuparía a un individuo hasta la muerte al escuchar todo lo que se dice o el tono en que se habla de él. Y finalmente, entre otras cosas, deberíamos tener claro el hecho de que el honor en sí mismo no tiene realmente un valor directo, sino indirecto. Si pudiéramos obtener una curación de esta locura universal, ganaríamos esa tranquilidad de ánimo y alegría que en la actualidad parece inconcebible. La gente tendría una conducta más firme y segura frente al mundo y un comportamiento más despreocupado y natural. Es observable que un modo de vida retirado tiene una influencia sumamente beneficiosa sobre nuestra paz mental, y esto se debe principalmente a que si nos libramos de tener que vivir constantemente a la vista de los demás y de prestar eterna atención a sus opiniones casuales, en una palabra, podemos volver sobre nosotros mismos. Al mismo tiempo, se evitaría una buena cantidad de desgracias reales, en las que ahora nos vemos arrastrados por luchar en pos de las sombras, o para hablar con más propiedad, por darnos el gusto de una pícara locura, y en consecuencia tendríamos más atención que prestar a las realidades sólidas, y disfrutaríamos de ellas con menos interrupciones que en la actualidad, pero como se dijo, lo que vale la pena es arduo.